Gracias por haber venido. Buenas noches, gracias Miguel. Gracias. Con lo cual pareciera que yo soy el anfitrión, ¿no? El dar, sí, una, siempre que uno da la bienvenida se pone en el lugar de anfitrión, así que le quito el bienvenido a Miguel. Bienvenido, Luis. Exactamente, gracias. Eh, la, pero sí puedo contar cómo... a Miguel lo conocí por intermediación de la editorial. Miguel dirige los talleres de salud mental del Pirobano, además de ser psicólogo, escribir libros y cosas así. Y para mi gusto tiene mucho trabajo de campo y mucho sentido del humor para compartir experiencias, ¿no? Entonces, el análisis en Buenos Aires, en Argentina, está cada vez más caro y fue mi manera más económica de conseguir consultas sin tener que pagar sesiones. Y en torno al tema del humor, el tema de la autoridad es central, ¿no? Uno podría decir, hablando rápido y teóricamente, que todo chiste, todo acto humorístico es un disparo contra alguna forma de autoridad, ¿no? Sea una norma, una regla de lenguaje, una figura que representa alguna forma de autoridad de una institución, de un país, de un grupo de personas, de una familia. Hacer un chiste siempre implica que hay unas cosas que se deberían hacer de una manera, que sabemos que se deberían hacer de una manera, pero le damos una voltereta y las presentamos de otra. El que no conoce el modelo correcto por el cual se podrían hacer no se puede reír del chiste, ¿no? Y en eso, así, a muy grandes rasgos, se relaciona con el tema de la autoridad. Y a la vez, en las conversaciones, por lo que conozco a Miguel, Miguel tiene una idea muy vital del padre, de la paternidad, de la autoridad, y en un momento y en una época en la que parece que la idea de autoridad tiene que estar presentada de manera atenuada con disculpas, ¿no? Voy a decir algo con autoridad, perdón. Voy a decir algo con autoridad, no lo tomen a mal, ¿no? Y un poco por eso fue el título de la charla. El título de la charla es sobre por qué estamos en lo cierto. Y que parece un poco jetón, pero ¿qué te pasa con mi hermana? Sin provocar. Pero después van a ver que no. Pedí disculpas. Pedí disculpas. Y bueno, eso tengo como Sí. el ejemplo que siempre es muy fácil y divertido, Miguel, en el trabajo con los chicos, es que es muy fácil hacer humor con cualquier cosa que hagan las mamás. Porque las mamás tienden a sentirse culpables también por una situación de superpoderes, ¿no? O sea, soy tan poderosa conmigo, Claro. que cualquier cosa que haga, ay, Claro. no le estaré haciendo un cablecito, cableando mal el día de mañana. Entonces Claro, es sí, muy sí, sí. fácil hacer humor Sí. y a la vez es de mucha delicadeza porque podés hacer sentir mal y Claro, eso ya no es sí. chistoso, ¿no? Sí, Pero bueno, esa es mi introducción. Si vos querés hacer sí, alguna y nos metemos. No, lo gracioso es que con Luis es verdad que nos conocimos a través de la editorial y yo, la verdad que mis hijos grandes, ¿viste? No lo conocía, no sabía quién era Luis Pesetti. Entonces nos conocimos, nos encontramos en la editorial, charlamos, él vive cerca del Hospital Pirobano, un día nos tomamos un café, era diciembre o enero, o diciembre creo que era. ¿Y dónde te vas de vacaciones? A La Pedrera. Yo también. ¿Qué días? Tales días. Tuvimos 15 días veraneando. Entonces yo conocí... Eso quita mucha autoridad. No, ahí van a Verse ver. en situación de Vamos a ver, porque la verdad que era mate con nuestras mujeres y los chicos y haciendo pizza, no sé, a la parrilla, ¿viste? Era
Y de pronto yo veía pasar chicos, adolescentes y niños, y Pesetti, Pesetti, y yo decía, ¿y este pibe quién es? ¿No? O sea, yo sabía, pero... Entonces se armó así una cuestión muy silvestre, muy... Está bien, nos juntó la editorial, pero yo entré por el backstage a la cuestión Pesetti. Y de ahí se armó algo muy, muy afín, desde una cuestión muy entrañable, ¿no? Que está alimentando esta posibilidad de charlar entre nosotros y con ustedes también terciando, desde justamente un lugar que yo siento que nos da autoridad, porque nos tenemos aprecio y vamos sintonizando y nos interesan este tipo de temáticas. Por ejemplo, Luis tuvo para mí el iluminador destello de ponerlo de por qué estamos en lo cierto, ¿no? Que es verdad que, como dice él, cuando estamos en lo cierto pedimos disculpas, pedimos perdón. Hay una apologética permanente respecto de la duda, como que es, ¿viste? Si dudás sos re humilde, está bien porque dejás entrar al otro, está buenísimo, porque ¿quién es uno para tener certezas? ¿Entendés? Porque ¿quién es el dueño de la verdad? Entonces vos decís, che, anda para allá, y el pibe te mira y dice, papá, ¿y quién sos vos para decir? ¿Viste? Y te tambalea el universo, porque hay puntitos en donde no estamos, esta era un poquito la idea, no estamos entrenados a estar en lo cierto. Ahora, como también dice acá el maestro, no decimos que estamos en lo cierto de todo, respecto de todo, ¿no? Y todo el tiempo. Pero cuando estamos en lo cierto, estamos en lo cierto. Una de las cosas que yo le decía a él es, imagínate que vas a dar una charla y arrancás y decís, no sé si le gustaría conversar sobre esto, sobre algún otro tema, o incluso si ustedes quisieran proponer el punto de vista. Claro, casi se lo hacemos, pero decimos que no. Decimos que no. Pero como charla es un plomo, ¿no? Es un plomo y además es para dónde va. Y no decimos que estamos en lo cierto todo el tiempo, no decimos que estamos en todo en lo cierto. Sobre algunas cosas que vamos a afirmar que estamos en lo cierto, vamos a tratar de argumentarlas. Y sobre quienes no estén de acuerdo con esos argumentos, no pasa nada. Entonces, con todas esas aclaraciones sobre por qué estamos en lo cierto, ya quedó como más en terreno de escoba casera, ¿no? Claro, claro. Y desde ahí, bueno, yo le decía a Luis así, sí, acá no hay muchos padres, ¿no? Porque una idea previa que teníamos era usar mucho la metáfora paterna para hablar de autoridad y de humor, ¿no? Sin embargo, debe haber algunos que tienen a un pibe por ahí dando vueltas, o uno fue hijo y puede resignificar su propia infancia y resignificar sus propios padres. Y por otro lado, ¿por qué la metáfora paterna? Porque en todas las situaciones donde haya un tipo de estructura, donde hay una autoridad, uno que tiene autoridad, un autorizado, se dan este tipo de circunstancias en las oficinas, en los equipos de fútbol, en todos lados hay un orden y ese orden tiene ciertas vicisitudes que a veces entran en jaque, es decir, da mucho miedo tener autoridad. Por eso a mí me encanta cuando voy y lo veo a este hombre, cuando te veo con la guitarra y con los chicos jugando, porque claro, yo lo conocía tomando mate en la playa, atlético como es, ¿viste? Pero no te conocía, te lo comentaba hace un rato, no te conocía con la solvencia con la que te manejás en un show. Y los chicos la bola que te dan, que me asombra. Yo creo que más de una madre, más de un padre querría que sus hijos le den la bolilla, ¿no? Que te dan en... Él me preguntaba recién charlando que un poco cuál es el truco o a qué se debe la bolilla que dan los chicos. Y yo le decía, mira, es muy parecido a decirle al sol que salga a las 7 de la mañana. No, aquí hay mucha autoridad, vas a sentir mucha autoridad con el sol. Si le decís, entonces parte de la autoridad es decirle a los chicos, y ahora vamos a hacer tal lío. Y se van para allá. Y después decís, vamos a hacer tal otro lío. Ya ahí prendieron en hacerte caso. Y después, y ahora vamos a callarnos.
Funcionó. Como cuando yo le decía a los chicos, y ahora jugamos a que somos faroles, dale. Hace así, iluminás. Cuando yo quería que se quedaran quietos, ¿viste? Porque quería escuchar algo. Entonces el pibe se quedaba así quieto, jugando a que era un farol. Entonces le decía, mis hijos, ¿no? Que viven, gozan de buena salud, digamos. No me mandaron en cana. Pero era un juego que duraba un rato. Cuando ya se empezaban a avivar, yo decía, bueno, cambiamos de juego. Cuando yo empecé a hacer shows para chicos, había una idea todavía más acentuada del lugar ideal de la infancia y de lo que se espera de alguien que se dirija para chicos, ¿no? Entonces era muy fácil hacer humor, porque para los chicos está tan presente el se debe hacer, no se debe hacer, para los papás también, que cualquier cosa que se corra de eso. Chicos, ¿saben qué? Se oye un poquito... Tiene demasiado buena acústica. Demasiado buena acústica, perdón. Debe ser, a lo mejor soy yo que lo estoy apretando de acá. A ver ahora. ¿Sigue? Bueno. Sea con fritura, es lo que hay. Es lo que hay. Como alguien dijo por acá hace un rato, es lo que hay, vos dijiste. Entonces, el hacer humor en ese momento no solo era muy fácil, porque bastaba correrse un poquito de la expectativa de mostrar un mundo ideal y cosas así, sino que además era muy necesario, era muy refrescante para los chicos, para uno. Después, cuando sentí que había una expectativa de que yo fuera a hacer lío con los chicos, también empecé a correrme de ahí, porque no se trataba de eso necesariamente, ¿no? Se trataba de no estar en un cliché, y había una imagen de los chicos y una imagen de quién se dirige a los chicos demasiado estereotipada, ¿no? Y había que actualizar un poco, como con más confianza ya en el chico, qué clase de lector es, que es un lector con más experiencia. Hay que confiar más, ¿no? Me hace acordar un poco que en general las ciencias psicológicas y demás vienen de una época y se reconocen a sí mismas como aquellos que vienen un poquito a sacar tanta represión, ¿no? Tanta represión, entonces vos liberás un poquito la libido, despeinate, aflojate y toda la historia. Pero esto ya está quedando un poco perimido. Ya no son ese tipo de problemáticas las que están surgiendo. Si uno queda en el cliché que uno es un liberador, en realidad los deja huérfanos a los chicos. Porque vos no es lo mismo conducir la infancia de tus hijos en la década del 70 que en los 2013. Cuando ahora los chicos lo que les está pasando es que tienen lo que nos pasa a nosotros cuando entramos a un restaurante que tiene un menú gigantesco. Ya no sabés qué elegir. Te angustia de tantas elecciones. Y con esta demagogia ambiente, de ofrecerles a los chicos el poder cuando no están en capacidad, es muy cruel. Es una de las cosas más crueles porque se hace en nombre de la libertad y en realidad los dejas huérfanos. Entonces, me haces acordar con esto que decís de no quedar enclichetado, ¿viste? Que en realidad, qué bueno, me imagino, vos corregime si me la pifio. Pesetti es el tipo que viene y te hace lío con los chicos porque a los chicos hay que liberen, qué sé yo, y si ya te sacan la foto y ya tenés que cumplir con eso, vos me da la impresión que tenés la ductilidad de no estar preso de ese... Sí, no tenía tanto que ver con portarse bien o portarse mal, sino como que ya no era un lenguaje de ternura y comunicación con los chicos, ¿no? Los argentinos tenemos, dentro del contexto de Hispanoamérica, quizás el único estilo de humor tan irónico, tan fuertemente irónico. Mira. ¿No? Y entonces acá tenemos una manera muy común que en toda Latinoamérica puede ser chocante, pero que es de hablar negativamente para hablar positivamente, ¿no? ¿Qué haces, pedazo de...? Y le estás diciendo... Pero qué hijo. Exacto, y le estás diciendo te quiero y le estás diciendo todo. Sí. Pero también es
tiene su lado bueno eso, que es cuando por alguna razón hubo mucha edulcoración en la comunicación, esas mismas palabras de dulzura ya no dicen dulzura, o ya no transmiten ternura, ¿no? Y había que cambiar la manera de hablar o de tratar con ternura a los chicos. No se trataba de hacer lío, no se trata, cualquier sonso hace lío en un teatro. Claro. El asunto es conducir un espectáculo. Y conducir un espectáculo quiere decir que vos sabés que los vas a llevar de acá hasta allá y que van a salir con una sensación de satisfacción. Entonces, cuando charlaba con Miguel antes, yo le decía que por qué se ríen los chicos. Y una de las razones por las que se ríen los chicos, además de la alegría, de celebrar, de la propuesta de juego y de todo eso, es porque ven oficio. Si no hubiera oficio, no habría risa. Se preocuparían. Si yo tocara mal una canción, contara mal un chiste, eso no causa gracia. Los chicos perciben la autoridad del oficio y eso contiene, y eso ayuda. Y dentro de ese marco nos reímos. Yo estoy jugando a que me enojo, yo estoy jugando y los chicos se ríen porque se dan cuenta que estoy jugando a que me enojo. Si un chico, yo estoy jugando a que me enojo con mi hijo, con el público en el teatro. ¡Oh, esto me hiciste enojar, te voy a atrapar! Y seguridad, retire a este niño, ¿no? Ellos disfrutan mucho. ¿Estoy hablando mucho? No. Ellos disfrutan mucho desesperar a un adulto, porque los coloca por encima del adulto que desesperan, ¿no? Hay mucho poder en desesperar a un adulto. Pero eso causa risa si estamos jugando a eso. Si yo me desesperara en serio y perdiera control del espectáculo, durante el espectáculo no habría risa. Sí, sería angustioso. Sería angustioso. Como mi viejo, corríamos... Pobre tu papá. Sí, que se joda. Me hizo tantas cosas malas. Mi padre siempre dice ahora que si uno como padre tiene un hijo con tanta inteligencia para criticar su gestión, es que algo muy bueno habrá hecho. Y ahí me quedé mudo. O sea, acuérdense esto para sus hijos, porque los que no tengan, anótenlo para dentro de 20 años. Mi viejo, leía El niño de 12 años, por ejemplo, que era un libro, cuando yo tenía 12 años, yo entraba a su placar, agarraba El niño de 12 años y leía cómo, pero en el año 70 eso era, y de verdad lo digo, era un papá que estaba ocupado en su paternidad. Es no sé si se entendió bien la anécdota, porque él ya me la había contado y me causó mucha gracia. Incluso vos a veces le leías en voz alta a tu papá. No, él decía, vení Miguel, tenemos que hablar. Y yo decía, es el capítulo de sexo, de educación sexual. Entonces me empezaba a hablar de educación sexual. Yo ya sabía, porque el tipo seguía las instrucciones. Pero estaba bueno por un lado y por otro lado, ¿no? Pero no, a lo que iba era que mi papá corría carreras conmigo y me empataba, ¿entendés? Porque no es que no se dejaba ganar, empataba, Luis. ¿Sabés lo que es para un chico que tu viejo te empate en una carrera? Vos tenés 7 años y tenés un papá de 30, o qué sé yo, cuántos años tendría. Corríamos y el tipo me empataba y decía, es pobre mi papá. Era angustioso, yo no estaba chocho de ganarle o de empatarle a mi viejo. Yo quería que me ganara. Yo intentar, porque entonces yo tenía que retener mi energía. De hecho, siempre me criticaban a mí en el rugby y en el fútbol que yo retenía la energía. Pero Miguel, vos sos un tipo tan grande, ¿por qué no metés? Y porque si no le gano a papá. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Vos me entendiste por lo menos, ¿viste? Si no le gano a mi viejo y me quedo huérfano. Ahora, una vez, y esto es verdad, pasó un carterista, le afanó una cartera a una señora,
Salió corriendo y mi viejo salió, de ahí sale lo de los superpoderes de los padres. Mi viejo salió y lo alcanzó. Tanto que el tipo le tiró la cartera, ¿sabés? Mi viejo que estaba ahí pasó, realmente le faltaba la capa y todo lo demás. Para mí fue iluminador. Ahora, yo quería que me ganara mi viejo. Quería un padre con resto, quería un padre con autoridad y que estuviera en lo cierto, que tuviera oficio, porque descontaba su amor, porque, como decíamos hace un rato, ama y haz lo que quieras. Cuando hay autoridad, cuando hay verdadera autoridad, hay amor. Cuando estamos sospechados de ser perversos o malos, dejamos huérfanos a los chicos. ¿Y por qué usamos mucho la cuestión padres-hijos? Porque es lo más claro, pero en muchos otros aspectos de la vida aparece esto de que yo soy tu jefe, pero discúlpame. O mirá, yo sé que 2 más 2 es 4, pero sorry. Si vos pensás otra cosa, yo lo acepto y qué sé yo. Y ahí dejamos huérfanas la función de autoridad. Y aparece como casi un mal necesario, cuando en realidad es una de las funciones más amorosas que existen. Y en estos tiempos requiere mucho coraje cumplir roles de autoridad, porque inmediatamente queda muy defenestrado y se asocia inmediatamente al autoritarismo por aquello que alguna vez la autoridad fue malversada, dictadura militar, etcétera, etcétera, pero viste, no hay que confundir la función con el mal uso de la función. Entonces, un poquito, uno de los sentidos de esta charla es justamente reivindicar, honrar la función a través de distintos escenarios. Uno de ellos tiene que ver con la capacidad de reír y de hacer reír, ¿no? Como de ponerse en un lugar en donde podemos ser testigos de nosotros mismos y darnos cuenta de algún espacio casi de comedia que tiene la vida, porque si Luis en un momento llama seguridad porque el chico se porta mal, yo lo que digo es, Luis tiene resto. Puede escenificar esto, que claramente tiene una intención graciosa, porque está anclado en otro lugar. Está anclado en otro lugar, ese es el lugar de autoridad que tiene Luis, que es tan firme que no tiene miedo, y cuando uno no tiene miedo se puede reír. ¿Se entiende esto? Cuando no tenés miedo te puedes reír, y ese es el bálsamo del humor y de la risa. Otra de las cosas que pasan cuando haces un chiste es que estás confiando en que quien lo recibe lo entiende tal, como chiste. Es decir, estás confiando en su capacidad lectora. Estás confiando en él como lector. Todos agradecemos cuando confían en nosotros y no nos tratan como por debajo de nuestros recursos, de nuestras capacidades. Entonces yo parto del supuesto, cuando le hago chistes a los chicos, que le hago chistes hasta donde me van a entender y tanteo. Tantear quiere decir que seguramente en varios shows o en todos los shows uno la pifia un poco. Una vez Miguel tuvo una imagen, me dice, el humor es pegar en el fleje, y tal cual. En el humor estás pegando en el fleje siempre, un poquito más acá y se te fue la pelota, pero un poquito más acá y no hace chiste, no hace gracia, o no es gracioso, ¿no? Y es un acto de acercamiento muy inmediato el humor, de una confianza emocional que se toma prestada de inmediata, que se toma prestada otra vez en un lugar al cual uno quiere acceder buenamente, si no, más vale no hacer un chiste, ¿sí? Es decir, si yo voy a querer entablar una relación con vos que sea genuina, entre semejantes, donde te voy a reconocer la misma entrada que te estoy dando, que me estoy tomando, mejor dicho, me permito el chiste. Si no, no. En mi caso. A mí lo que me impresiona de tu manera de tratar a los chicos es que vas al fleje, pero que no los tratás como si fueran de cristal. Que no homologás. Bueno, cualquiera que fue docente sabe que los chicos no son de cristal. Ah, mirá vos. No. Y ahí empezó un poco la carrera humorística en el aula. Yo empecé en el aula muchos años, profe de música,
Y como todo profe de música, llegás en el pico de adrenalina de cualquier grado. O sea, ¿viste? El profe de música es cuando la olla a presión hace... Claro. Esa es tu hora de música. Hubiera pagado por ver esas clases tuyas de Hubieras chico. pagado poco. Poco, sí. Una por lo menos, ¿viste? Para sacarme una intriga. Eran clases muy económicas. Y yo llegué a dar 500 chicos por semana, porque era la suma de todos los alumnos que yo tenía, ¿no? Porque como profe de música vas a esta escuela, haces un reemplazo allá, tomas una suplencia, vas a otra escuela, ómnibus, otra escuela, ómnibus, otra escuela, y en cada clase llegas siempre, un maestro maneja una dinámica en toda una mañana o toda una tarde, ¿no? Manejas una dinámica. Como profe de música, no. Como profe de gimnasia tenés la ventaja de troten. Y como profe de música, no. Eso me obligó a desarrollar algunas dotes de actuación, como todo buen maestro debe tener, pero sobre todo te muestra que los chicos no es que no sean de cristal, es que se establece una suerte estoy buscando alguna palabra que reemplace batalla, pero se establece una puja ahí con los chicos que... Fricción, sí. Que es cualquier cosa menos la relación con alguien convaleciente o débil, ¿no? Porque eso está bueno porque también vos ves que en la ecuación, en el vínculo, cada uno tiene autoridad en el lugar que le corresponde. El alumno tiene autoridad como alumno, o sea, es alumno y como tal es, qué sé yo, cumplirá un cierto rol, será el diablo de los chicos o el alumno bueno, qué sé yo, pero no es una cosa, es un sujeto, no deja de ser sujeto. Nunca nadie deja de ser sujeto. Uno puede distraerse de eso o hacerse el desentendido de su condición de sujeto y decir yo soy objeto del maestro. ¿Por qué alguien haría eso? ¿O cuándo? Por ejemplo, si vos querés ser demagogo, decís, los pobres niños tienen derechos, ¿no? Y das derechos y derechos y derechos, derechos, y los pibes ya no saben qué hacer con tantos derechos. Si no le tirás alguna obligación, los pibes están en el horno. ¿Por qué? Porque serían solamente serían acreedores, ¿entendés? Y vivirían su vida como si la vida les debiera algo, que es esto lo que estamos viendo. Estamos viendo pibes que son peor que el Citibank, ¿entendés? Cuando piden porque tengo derecho. ¿Qué está bien? ¿Quién les niega los derechos? Hay quien les niega los derechos. Pero la reivindicación de los derechos, psicológicamente, si no va acompañado de un reconocimiento de los deberes, genera monstruos. Y en ese sentido, una de las cosas, por eso te decía que yo valoro mucho eso, incluso que al principio cuando veía tu show, wow, qué fleje se manda este tipo, o sea, ¿no? Porque claramente es una convocatoria a lo mejor de los chicos y que los mismos chicos también se tienen que hacer cargo de los límites y trabajar la cuestión y no hay un trato de como sos un edulcorado, por ejemplo. Entonces ahí los chicos se sienten respetados. ¿Por qué? Porque cuando uno le dice a un chico que él tiene que hacer los deberes, por ejemplo, se siente respetado aunque proteste. Hace poco me enteré y tuve que escribir algo, me propusieron escribir algo sobre la escuela secundaria para chicos que por alguna razón psicológica, psiquiátrica, física, lo que sea, tenían que recibir a domicilio a los docentes, ¿no? Había chicos que tenían algún tipo de patología psiquiátrica, había algunos traumatizados por Cromañón, que, bueno, se armó, creo que fue en el gobierno de la ciudad, se armó un cuerpo de docentes que iban a domicilio. Y entonces se empezaron a graduar. Entonces el Diario de la Nación hizo un artículo sobre eso y era re linda la historia, ¿viste? Los escenarios y el amor entre los docentes que iban, en intimidad, todo eso. Y yo escribí una columnita porque decía el derecho a tener obligaciones.
¿no? Que puede parecer una paradoja, una contradicción, pero qué bueno que está que los chicos se sientan jugando un partido dentro del cual ellos tienen que cumplir con algún tipo de obligación. Qué falta de respeto a un chico decirle, no importa, anda nomás, te doy el título, vos no tenés que hacer nada, por ejemplo, ¿no? Yo creo que sentiría como una especie de presión. Entonces, ¿qué me pasa a mí que no me piden nada a mí? ¿Estoy vacío? ¿Soy solamente una entidad vacía que me tienen que llenar de derechos? ¿Yo no tengo nada que ofrecer? ¿Se entiende la idea? Entonces a mí me parece lindo esto como una cuestión de que todos tenemos algo para ofrecer a la sociedad y nadie es discapacitado en un sentido absoluto. Uno puede ser una persona con una discapacidad, pero no es un discapacitado. Y ahí es donde yo veía que vos a los chicos es mi opinión, no sé, vos cómo lo ves, como que los ves muy, muy claramente como sujetos, que estás ahí interactuando con ellos, no estás como diciendo, les lleno a ustedes de almíbar la vida y les canto cancioncitas como esa, ¿cómo es que haces cuando jorobás y los pibes te piden? La tortuguita y el arbolito. Sí. Sí, era una tortuguita. Sí, hay otra cosa que hace también a... Yo creo que vamos a charlar un ratito más así, un rato más así, y ahí después juego. Abrimos un poco el juego. Hay otra cosa más que hace al estilo de humor o al tipo de humor que es saber que los chicos vienen con experiencia. O sea, un chico es, como lo comenté en la otra charla el otro día, muchas cosas, pero sobre todo es un espectador muy entrenado cuando llega a un teatro. Cuando recibimos a un chico en un teatro, así sea la primera vez que va, lleva miles de horas de ser espectador, de su familia, de las instituciones, de la escuela, de la sociedad en la que se mete, en fin, de muchas, muchas cosas en las que solo se podía ser espectador y atender y esto y lo otro y lo otro y lo otro. Como espectador, cuando llega a un teatro, ya lleva mucho entrenamiento. Y entonces, con lo que yo hacía humores, yo ya sé que vos viste muchos shows, viste muchas escenas, o sea, yo ya sé que vos tenés un bagaje muy grande. No vamos a empezar como si vos vinieras con la hoja en blanco. Yo sé que tu hoja trae mucha anécdota, muchas de esas anécdotas yo ya las conozco y vamos a empezar por ahí, ¿no? Entonces, las anécdotas más conocidas en los shows infantiles, bueno, vamos a cantar una canción todos juntos, ¿no? Pero no decía cuál. Entonces decía, vamos a cantar una canción todos juntos, y los chicos sí, como diciendo, sí, ya sé que estoy en la escena show infantil de siempre. Entonces, bueno, vamos a cantar una canción todos juntos. Yo digo 1, 2, 3, ya, y empezamos. ¿Listos? Y ahí decían, el tipo no nos dijo cuál. 1, 2, 3, ya, y empezamos. Y se miran así como diciendo, ¿en manos de quién estamos? No nos dijo. Y se ríen. Perdón, no les dije cuál. Risa, porque se daban cuenta de que yo decía en broma que no había dicho cuál. Claro. Entonces ahí ya establecíamos un código de, me está haciendo chistes sobre algo que sabe que yo sé. ¿Sí? Le estoy haciendo bromas sobre un saber, ¿no? Entonces, bromas sobre algo que traen. Yo los considero como alguien que ya traía mucho bagaje, venía con mucha experiencia. No me acuerdo por qué llegué a esto, pero... Está bueno porque es una sorpresa. Porque los chicos, como vos decís, todos nosotros, llegamos a un lugar y ya medio que sabemos qué va a pasar. Y es como si, a veces es como si viviéramos una vida donde ya sabemos lo que va a pasar, entonces cumplimos un rol y la sorpresa cada vez es menor. Si vos vivís en un pueblito y venís a la ciudad, decís, el obelisco, y lo ves con ojos virginales, y uno que es porteño, que lo único que ve el obelisco es el humo que lo rodea y el metrobús, o no sé cómo se llama, que están haciendo, y que ya hemos desangelado la mirada, lo miramos al provinciano con envidia. ¿Dónde nos quedó a nosotros la mirada de la sorpresa, no? Quizás ustedes que son, alguno que sea de provincia, o vos mismo recordás cuando viniste de allá de tus pagos, esa mirada virginal. Y la sorpresa marca la existencia del otro. Es medio difícil de transmitir. O sea, vos crees que todo está pasando y que ya sabes todo, pero de pronto algo irrumpe que te indica fehacientemente que no está todo en tu cabeza, que no sabes qué es lo que va a pasar, que hay un otro ahí
sea una persona, sea una cosa, que te despierta y genera una enorme energía. Entonces, que Luis Pesetti diga esto y los pibes que ya creen que ya, viste, ya apretas play y ya sabes como el coso infantil que viste, el payaso hace esto, te canta la canción, etcétera, y de pronto se manda una de estas locuras, ¿no? Los chicos se sorprenden y el nivel de energía que genera la sorpresa es proporcional a la sensación de alteridad. Es decir, hay un otro ahí que me está jugando, pero que no entiendo y que no es parte de mi mente. Porque cuando uno sabe lo que va a pasar, es como en los matrimonios de muchos años. Vos ya crees que el tipo ya está, ya lo conocés. Ya sabés cómo es el inventario. Viste cómo al hacer amor cómo se va a poner, cómo, y cuándo, y qué come, y de pronto... Vieja. Sí, o aparece el personal trainer o la secretaria. Tenía un deseo por afuera, ¿no? Entonces vos te das cuenta que estabas con alguien, no con algo. Entonces, siempre estuviste con alguien, pero no te dabas cuenta. Siempre estuviste con alguien. Pero al creer que dominabas el escenario y que ese escenario era casi replicado en tu mente absolutamente, de a poquito te fuiste como marchitando. La gran Pesetti es esto. Acá puede pasar cualquier cosa, pero no tanto. Sin llamarla la gran Pesetti, porque me deja en un lugar incómodo de muchas gracias, Miguel. Muchas gracias. Van 36 veces que digo muchas gracias, Miguel, adentro. Pero sí, yo te digo que creo que hay una idea equivocada. ¿Viste? Esas ideas subyacentes en el trabajo con niños, es tomarlos como nuevos. Sí, está bueno eso. No son nuevos, o no conviene tomarlos como nuevos a los chicos, porque cuando los tomás como nuevos es como si toda la relación fuera más previsible, o las consecuencias de tomar, porque a alguien que es nuevo le enseñás, o sea que te toca a vos todo. O sea, el saber está solo en vos y a alguien que es nuevo solo te toca enseñarle lo que ya sabés de una manera que tendrá variantes, pero que es tu manera. Con los chicos conviene no tomarlos como nuevos ni como recién llegados, ni siquiera los más chiquititos. Y eso revitaliza mucho la relación, ¿no? Además de que es cierto, la otra vez observaba a un chico de 1 año y pocos meses. Estaba jugando con el dedo haciendo así en el piso y de repente había un plastiquito y el plastiquito se le pegó. Y se miró y se rió. Y esa risa, 1 año y pocos meses, ya decía, la expectativa no era que esto se quede pegado. Claro. Ahí ya había algo que sabía, ¿no? Y contra eso se estaba jugando, aún en esa pequeña edad se estaba jugando su humor. Total que, volviendo a la idea primera, si te parece como para ir dando como una costura para abrir después la charla, cuando decimos humor y autoridad, en principio parecía que uno está diciendo cosas antinómicas, ¿no? O hay humor o hay autoridad. O vas a ejercer una cosa, pero si haces humor, perdés autoridad. Si vas a ejercer autoridad, te rigidizás, ¿no? Y al menos lo que uno descubre es que en el ejercicio del humor exige una muy grande y muy sana autoridad encima del escenario, sea la autoridad de conocer el oficio, o sea la autoridad, como me pasó una vez, pero pasa más de una vez, que 2 chicos estaban pegando en mitad de un show, y entonces yo paré el show, bajé del escenario, a pesar de que los papás estaban ahí, y le dije, no chicos, así no. Empezaste a repartir, ¿no? Claro, empecé a repartir. Digo, así no, porque se van a lastimar, esto y lo otro, volví encima del escenario, y eso, contrariamente a suspender el show, siempre genera un ¡ey! Por parte de los papás, sobre todo un momento de atención muy vital, ¿no? Así como diciendo, no seguimos en automático.
no era solo el show lo que más había que cuidar, incluso a pesar de o por encima de, ¿no? Y uno después vuelve y no pasa nada. Y por otra parte, descubrir cuánta autoridad hay en quien se presenta de manera humana. Y cuando estás haciendo esta clase de chiste con los chicos, estás revelando un montón de trucos y diciendo un montón de cosas que ya se dan por supuestas, que aparentemente desarmarían tu lugar de autoridad en la relación y no lo desarman en absoluto. Siempre doy el ejemplo de un maestro al cual yo cito tanto que digo que me termino convirtiendo en su biógrafo, que es un maestro de Marcos de Lepiane. Y el ejemplo que doy, que lo presentan en un segundo grado, y lo presentan diciéndole esto, esto y lo otro, que era un buen maestro, y esto acá, nada más, chicos, les digo, tiene mala letra. Muy piola la directora dijo así, vos como alumno te dicen eso y haces así. Claro. En vez de que se te caiga el maestro, se te levanta. Ya conté la anécdota en la charla el otro día. Y Marcos empezó a trabajar y en un momento va a escribir en el pizarrón, se da vuelta y dijo, chicos, miren que ahora yo sí tengo mala letra de verdad, ¿eh? Y uno de los chiquitos se acercó, le mostró el cuaderno y dijo, no te preocupes, Marcos, mira. ¿No? Y en ese momento crece, hay que tener mucha autoridad, y crece el maestro dentro tuyo y delante, o sea, delante del grupo, si tiene tal confianza en sí mismo, porque hoy hablábamos incluso de la relación entre autoridad y confianza, ¿no? Cuando uno le otorga autoridad a alguien, cuando se vuelve confiable, ¿no? Sí. Y hay tanta confianza en sí mismo y en ese vínculo que se permite decir eso y no pasa nada, porque entonces lo importante está en otra parte. Porque vos necesitas, el territorio, había Ronald Lyne, que era se llamaba antipsiquiatra, de esos psiquiatras medios controversiales, etcétera, de la década del 60, decía algo muy lindo, que era que el psicoterapeuta es igual de loco que el paciente. Hablaba de esquizofrenia, ¿no? Entonces que la tarea del terapeuta no era huir de la locura, sino meterse en la locura, ir a buscar al tipo, al paciente, que estaba atascado en esa locura, y traerlo de nuevo a la cordura, pero no execrando del espacio de locura, sino sí del atascamiento, porque el problema no era la locura, sino el haber quedado atascado, ¿no? ¿Y por qué lo relaciono? Porque por ahí un docente, para poner este ejemplo, no es que reniega de su mala letra, transita sin miedo ese territorio, pero tiene también otro territorio, que es el que es maestro, ya no es alumno, pero no es que execra del lugar de alumno, sino que lo honra, tiene elementos que lo tornan empático con ese espacio, no le tiene miedo a su lugar de chico, le suma elementos, pero no es porque se esté escapando de la infancia, A su propia infancia le agrega elementos que lo transforman en otra cosa, pero sin renegar de aquello. Y lo mismo con la locura, para juntar disciplinas distintas. Si un psicólogo es psicólogo, un psicoterapeuta es psicoterapeuta, para amputar la locura del mundo, está en el horno. Ahora, si a la locura la hace circular, ¿qué quiere decir hacerla circular? Hacerla circular indica, por ejemplo, tomar la energía que tiene la locura, ¿no? Si uno, a los sueños, si uno vive como sueña, es un lío. O sea, es un lío. Si estás, soñé, ¿sabes que anoche soñé que afanaba un banco? Voy y cumplo, porque hay que cumplir los sueños. Entonces vos vas, te afanás un banco, no, es un problema, ¿no es cierto? Ahora, si vos tomás la energía de ese sueño, y la vitalidad de ese sueño, y te encargás de alguna manera de vivir tu vida diurna con esa energía, haces una conciliación entre las dos dimensiones. No estás atemorizado de tus sueños tratando de ser cuerdo obsesivamente y ser re honesto porque no vaya a ser que me aparezca no, viste, por ahí
tenés que afanarle algo. Por ejemplo, yo le afano ideas a Pesetti, ¿no? Pero está dentro del marco legal, no, si querés me haces juicio, pero... No, total, ¿viste? yo escribo yo libro de pronto, con lo que vos decís. ¿eh? Yo escribo libro con lo que vos decís. Claro, te le afano, pero... Y después sueño menos que afano bancos, porque lo trasladé como diluido, como esos bichitos que nos meten llamados en las vacunas, que ya lo sopapean mucho al bicho como para que no haga mucho daño, y tiene algo útil porque te genera los anticuerpos. Ahora, si te meten el bicho posta, sonaste porque te enfermás, ¿no? Entonces, sería un poco eso. Tener miedo a la locura nos vuelve locos. Ahora, ensalzar la locura también nos vuelve locos. El tránsito entre las dos dimensiones es lo que nos genera salud y es una dimensión muy linda. Entonces, yo lo veía en este sentido. El docente tiene mala letra porque estuvo ahí y parte de él sigue estando ahí y puede el chiquito tener empatía con él. Pero es el docente, es el maestro. Pero qué lindo que es para los chicos poderle dar también algo, ¿no? Volviendo a mi papá, a mí yo quería darle algo a mi papá, me acuerdo. Me gustaba darle regalos y mi hijo... Recién más de grande empezó a valorar los regalos míos, pero era lindo saber que yo tenía algo para dar. Ahora, si yo solamente tenía que darle porque mi papá estaba vacío, tampoco la pavada. ¿Se entiende esto? Yo creo que es el arte de la autoridad, es desde lo humano, como decís vos, desde la posibilidad de la empatía, del barro, transitar hacia otros lugares más amplios, más abarcativos, más complejos, que es lo que hace un docente, ¿no? En el caso de lo que hago yo con el humor, parte de la autoridad, es decir, yo sé lo que pasa en tu casa cuando no hay cámaras, lo voy a representar acá, nos vamos a reír entre todos y no pasa nada. Claro. ¿No? Y eso vendría a ser algo así como el equivalente a la confesión y el perdón. Claro. Nada más que en vez de hacerse en un ámbito confesional, de credo o cosas así, donde vos contás algo que te agobia y alguien te dice yo te perdono, un acto simbólicamente parecido ocurre en un teatro donde alguien representa una cosa que en la intimidad te daba vergüenza, la actúa, nos reímos todos, o nombra eso que me pasa a mí en casa solo, nos reímos todos y quedó absuelto. ¿Se entiende? Para los que les duela lo religioso puedo dar el ejemplo más universitariamente, pero básicamente, al menos en mi sentimiento, yo no soy religioso de profesión y cosas así, pero sí guardo un sentimiento piadoso de cuidado, de alivio, de perdón en el trabajo que hago. Eso lo arrastro, lo llevo, lo sigo. Tiene esta forma. No vas a tener palabras, y con los chicos esto es muy útil. No vas a tener palabras para esto que te está pasando, porque no sabés que hay palabras para esto que te está pasando. Es una emoción, te supera, no tenés palabras para esto. Yo creo que tengo palabras para esto, tomo esa autoridad, con todos los riesgos que tiene tomar esa autoridad, pero soy el profesional en esto, yo tomo la autoridad, me paro acá arriba, tomo esa autoridad, digo las palabras que creo que tiene eso que te está pasando, y la risa nos guiará. Y los querés lo suficiente como para tomar los riesgos. Absolutamente, y los quiero suficiente como para tomar los riesgos, y la risa nos guiará, vale decir, la risa tiene cualidades, como un silencio que se hizo hoy cuando empezamos acá. Cuando a ustedes les pareció que estábamos empezando, se hizo un silencio. El silencio cambia constantemente en el teatro, el clima cambia en el teatro, y la risa también cambia y uno percibe la cualidad de la risa. Y hay risas que te guían, como diciendo por ahí vamos bien, y otras risas que son como más angustiosas, uno aprende a distinguirlas, y que te dicen no, por ahí no, vamos mal, entonces te salís de ahí, ¿no? Y esa es un poco el ir tanteando y el ir buscando desde este lugar esta situación de ponerles palabras a lo que el otro, a la experiencia que el otro todavía no puede nombrar. Así que gracias, ¿eh? Gracias. Muchísimas gracias.